Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ricardo Pineda Rementería, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tengo un posgrado en bariatría, clínica y nutrición humana. Además, tengo un posgrado en antienvejecimiento y actualmente estoy estudiando neurociencias. En el capítulo de hoy hablaremos del manejo integral de la obesidad. Cuando un paciente llega con nosotros, lo primero que tenemos que realizar es una historia clínica completa, con interrogatorio directo y exploración física. Hay que tomar en cuenta el hábitus exterior, de cómo camina, cómo se ve, tegumentos, cuál es la primera impresión que nos da. Tenemos que hacer énfasis en el tipo de distribución de la grasa corporal, la distribución del vello corporal, los signos de resistencia a la insulina como acantosis nígricas, acrocordones, ginecomancia y hirsutismo en mujeres. La presencia de alteraciones cardiovasculares en la área cardíaca como cardiomegalia, buscar la presencia de soplos y arritmias y detectar hipertensión arterial. Algunos trastornos pulmonares se pueden también inspeccionar como la falta de una expiración o inspiración profunda, las limitaciones que tiene la capacidad pulmonar. En el abdomen hay que explorar la situación intestinal con palpación, auscultación y percusión. Esto nos puede dar una idea de la situación en el marco cólico, la posible hepatomegalia y los signos de hipertensión portal, la presencia de conflictos hidroaéreos y en extremidades, sobre todo inferiores, hay que buscar signos de insuficiencia venosa, hiperestesia, hipervalagesia, signos de neuropatía, además de llenado capilar. Al final tenemos que hacer antropometría, sobre todo de circunferencias, la toma de pliegues y por último determinar el índice de masa corporal. Viene la prescripción de exámenes de laboratorio y gabinete. En primer lugar tenemos que solicitar una biometría hemática, una química sanguínea que va dentro de 27 a 45 elementos y una determinación de insulina sérica. ¿Qué podemos esperar de una biometría hemática? Pero lo más importante es ver la cantidad de hemoglobina para poder saber si el paciente tiene anemia o está en buenas condiciones. Otra de las características que se presenta en pacientes con obesidad es poliglobulia, que es otro de los problemas que tenemos que manejar. También en la química sanguínea, los niveles de azuados, los niveles de glucosa en sangre y los niveles de pruebas de funcionamiento hepático. Tenemos que ver si químicamente está trabajando bien el hígado, sobre todo en la intervención de las enzimas hepáticas, si están elevadas, si están en buenas condiciones, y podemos empezar a dar una idea en qué condición está químicamente el hígado del paciente. Y por otro lado, poder ver en la química sanguínea también urea, creatinina, nitrógeno ureico, BUN, que nos puede determinar y dar un semblante general del funcionamiento renal. Sobre todo, fijarnos muy bien en la filtración glomerular, que es decisiva para el manejo. Cuando una filtración glomerular está muy disminuida, podemos percibir la presencia de insuficiencia renal. Y la insulina sérica tenemos que hacer una determinación tanto en ayunas como en postprandio. En ayunas para ver cuáles son sus niveles antes de comer y después de comer y poder empezar a establecer un diagnóstico de hiperinsulinismo. Otras pruebas que se pueden añadir es la determinación de hemoglobina glucosilada, que nos va a dar un parámetro de cómo está la glucosa en los últimos 3 meses, y la determinación de cuántos. Podemos agregar una curva de tolerancia a la glucosa con determinación de insulina simultánea para ver en cómo se maneja tanto glucosa como insulina en el paciente. Tenemos que hacer énfasis en la determinación de vitamina D en sangre. Los niveles bajos de vitamina D hace que nuestro pronóstico de tratamiento sea malo. Entonces hay que tener ese dato para poder prescribir vitamina D. Y otra cosa es determinación de vitamina C para darnos una semblanza de cómo está el estrés oxidativo. Porque en pacientes con obesidad el estrés oxidativo está muy elevado.
Los exámenes de gabinete que tenemos de prescribir son muchos. Sin embargo, hay que hacer énfasis en uno, en el gold estándar, el DEXA. Este examen de composición corporal nos va a determinar definitivamente en qué condición está la grasa corporal, nos puede determinar el agua corporal, el músculo y la masa ósea. Y es muy importante poder clasificar en qué condiciones está la grasa abdominal. Hay que recordar que la grasa abdominal se divide en grasa mesentérica, grasa epiplónica y grasa retroperitoneal. Y la que más daño nos hace es la grasa retroperitoneal. Por otro lado, un estudio básico que debemos de pedir en pacientes con una obesidad de segundo o tercero grado o mórbida es mínimo un electrocardiograma en reposo, para por lo menos empezar a darnos cuenta cómo está la circulación conductiva, la presencia de arritmias, la presencia de extrasístoles, la presencia de una insuficiencia endocárdica, de alteraciones en la circulación del corazón. Corrección de fallas metabólicas. Ese es un rubro sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que nuestros exámenes de laboratorio saldrían alteraciones de hiperinsulinismo, hiperglucemia, que pudieron tener colesterol alto, que pudieron tener triglicéridos altos. Entonces empezamos nosotros a trabajar con medicamentos. Hay la prescripción de medicamentos para bajar colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hemoglobina baja, etc. Otro de los problemas que tenemos que pensar es la utilización para el manejo de la grasa corporal, en donde se encuentran lipotróficos, agentes termogénicos, que pueden ayudar a hacer más la movilización de las grasas y utilizarlas como energía. Y también hay que reconocer todos los medicamentos que existen, tanto para quitar el hambre. Los medicamentos para quitar el hambre, que son anorexígenos, tenemos que tener mucho cuidado en la utilización. Debemos estar bien preparados para la utilización y gracias a Dios que existen. Quitarle al paciente con obesidad el hambre es de lo más difícil. Aunque el hambre se quita principalmente comiendo, aún así hay gente que tiene alteraciones en los centros de hambre y saciedad que son necesariamente ayudarlos. También existe el manejo de GLP-1, de análogos de GLP-1 y otras sustancias que ayudan tanto a la movilización de grasa como para quitar el hambre. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. El uso de antioxidantes, el uso de Q10, el uso de vitamina C para bajar de peso también están indicados. Y por último, los otros medicamentos que ayudan al manejo de la ansiedad, de la depresión y los estados mentales bajos que nos pueden ayudar a que nuestro tratamiento se bloquee. Nosotros tenemos que estar preparados para esto. También vamos a hablar que existe la prescripción de ejercicio físico y actividad. Tenemos que tener una vida activa y productiva, siempre enfocada al éxito. Tenemos que tener una asesoría de un experto coach para la prescripción de ejercicio, tomando en cuenta que pacientes con grandes obesidades tienen alteraciones en la biomecánica, tienen alteraciones en el centro de gravedad de la columna vertebral, alteraciones de articulaciones, sobre todo tobillos, rodillas y caderas. Entonces la prescripción tiene que estar sensata y con sentido común. Existen guías que nos pueden dar la prescripción para nosotros y, si no, tener un entrenamiento con un coach de alto nivel, un entrenador físico. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, tomar en cuenta, es la piel. La piel del paciente es sumamente importante para nosotros. Gracias a Dios existe la medicina estética y nosotros tenemos que rehabilitar, no solamente manejar humectación, manejar lubricación y elasticidad de la piel, para que no solamente tenga un buen aspecto, sino para prepararla a una posible cirugía bariátrica. El manejo de los colgajos en cirugía plástica es muy importante. Si nosotros durante el tratamiento de descenso de peso logramos mantener esa piel humectada con buena elasticidad, el manejo de los colgajos va a ser mucho mejor.
Por otro lado, el manejo muscular. Darle rehabilitación a esos músculos desde otro punto de vista, no solamente con el ejercicio, sino con una alimentación direccionada al músculo, y también la rehabilitación actualmente con las máquinas que existen para mejorar condiciones de contracción y elongación de la fibra muscular, son sumamente importantes para la rehabilitación en pacientes postoperados de cirugía bariátrica. Una vez que tenemos completado todos estos rubros, tenemos que pensar en llegar al paciente a fijarle el peso. Sí existe la posibilidad médica para fijar el peso al paciente. Nosotros tenemos cursos para determinar cuáles son los fijadores de peso para que nosotros empecemos un mantenimiento, recordando que el mantenimiento de la obesidad es para siempre. No existe ninguna posibilidad de dar de alta a un paciente con obesidad. Siempre tiene que estar en cuidado y siempre estar en un periodo de revisión, porque las recaídas siempre va a tender a recobrar el peso que ha perdido. Una de las cosas que tenemos nosotros en el tejido adiposo es que las células adiposas, cuando nosotros estamos engordando, se hipertrofian y se hiperplasian, o sea que aumenta el número y el tamaño. El problema es que cuando adelgazamos, el número sigue siendo el mismo. Entonces, epigenéticamente tendemos a recuperar ese peso, y no porque yo lo haya manejado mal. Entonces, constantemente tenemos que hacer énfasis en que el paciente solamente está en un periodo de remisión y que nunca va a existir la posibilidad de darlo de alta. Nosotros, como expertos en obesidad, debemos de hacer varias cosas. La obesidad es un problema de salud pública. La obesidad, tenemos una sociedad obesogénica que nos hace comer y que nos hace tener disponibles los alimentos. Nosotros, los médicos y los que manejamos la salud de los pacientes como nutriólogos o cualquier personal, tenemos que hacer dos cosas. Primero, estudiar motivación para mantener al paciente no solamente motivado, sino que reforzando su fuerza de voluntad. La motivación solamente es la chispa que enciende la vela. Y el mantener la vela encendida es hacer que el paciente tenga esa fuerza de voluntad para concluir su tratamiento. Siempre nosotros tenemos que esforzarnos por tener una meta real y también a largo plazo. Siempre tenemos que pensar al paciente que tiene que llegar a peso ideal. ¿Y cómo? Motivándolos. Nosotros no somos nadie para regañarlos. Nosotros no somos nadie para exigirles. Nosotros estamos con amor y cariño a hacer que llegue a sus metas. Tenemos que tener sobre todo afinidad con ese paciente. Y sobre todo, cuando nosotros no podamos manejar algún aspecto psicológico, más bien dicho psiquiátrico del paciente, como una paranoia, un trastorno por atracón, algún trastorno del comportamiento alimentario que nosotros no tengamos la capacidad de manejar, tenemos que remitirlo a un psiquiatra. No abandonando al paciente, sino hacer un tratamiento alterno con nuestro psiquiatra, con nuestro amigo, que también va a mejorar. Acuérdense que nosotros podemos ser una red de apoyo al paciente. Si el paciente necesita ver un cardiólogo, un ortopedista, un gastroenterólogo, nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinario en donde lo podamos tratar entre varios especialistas. Y sobre todo, amor al paciente. Hay que recordarle al paciente que tiene que lograr redes de apoyo y hacer que su familia también lo apoye. Sobre todo con la adquisición de alimentos, con la preparación de los mismos y tratar de que todos mejoren sus hábitos alimenticios. Agradeciendo como siempre su presencia, me despido de ustedes recordándole dos cosas. Primero es darle like al capítulo y segundo, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recordándole que tenemos dos sesiones mensuales, una el segundo miércoles de cada mes a las 8 de la noche aquí en el Sendo, y la segunda es la sesión del último domingo a las 12 del día. Y como siempre, agradeciendo, recordándoles que el progreso es a través de la enseñanza y el aprendizaje.